Entonces, buenos días. Hoy, el 6 de septiembre de 2024, damos inicio a más un seminario de nuestra articulación, como bien había dicho Carmen, centroamericanista o Istmo. Y hoy contamos con este grupo especial, estas personas especiales y otras que se han inscrito en el formulario y que probablemente durante el conversatorio eh, se van acercando a este espacio de diálogo. Es un gusto saludarla. Mi nombre es Nelise Bieleski. Soy brasileña tica, vivo en Costa Rica en este momento y también hago parte de UITSMO. Y invito a Denia a su presentación y después a Carmen, a Andrés y rapidito hacemos un momento de presentación muy rápida. Buenos días, me tomó por sorpresa, Nelis. Denia Román, antropóloga costarricense y también miembro de la articulación UISMO y profesora en la Universidad de Costa Rica. Un gusto este espacio para dialogar y compartir. Gracias, Denia. Carmen Elena Villacorta es mi nombre. Soy salvadoreña y colombiana. Vivo en este momento en Argentina. Pertenezco a la articulación centroamericanista OISMO. Me siento muy contenta de estar dando inicio a este encuentro y muy agradecida con Luis por aceptar nuestra invitación. Muy bienvenido, Luis, y a tus amigos, amigas, conocidos que se han sumado, muy bienvenidos también. Bueno, voy yo, ¿verdad? Mi turno. Sí. Un gusto, un placer. Muchísimas gracias, la verdad, vos, Carmen, por la invitación y por el trabajo que hacen en general todos, como te mencionaba, ¿verdad? Por ahí en los chats previos. A mí me emociona mucho, ¿verdad? Saber que todo esto está ocurriendo en el sur. Sobre todo, pues, cuando nosotros creo que coincidiría con muchos colegas, ¿verdad? Del oficio aquí en Centroamérica. Estamos en un desierto cultural, sobre todo en Nicaragua, ¿verdad? Tan terrible, tan sin eco, tan solitario, pues, en los términos colectivos, ¿verdad? De lo que puede ser el oficio, que, pues, darse cuenta que hay estas iniciativas, estos espacios, leyendo lo que han hecho, los textos que me compartiste, los 2 volúmenes, ¿verdad? El trabajo de Pilar, que ya yo lo conozco desde hace un tiempo. Son cosas que a mí en general siempre pues las aprecio muchísimo, y poder estar aquí con ustedes pues y compartir, ¿verdad? Poder ya dialogar directamente es genial, invaluable y lo agradezco muchísimo, la verdad. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, colegas. Aquí está también Alexander. Alexander, bienvenido. ¿Quiere presentarse rápidamente, Alex? Briseida también. Alex, bienvenido. Hola, Nelise, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Un placer poder acompañar este proyecto nuestro, ver cómo va creciendo esta iniciativa de la articulación OISMO, también como un proyecto vinculado a nuestro GT en Claxo, y será un gusto acompañar la discusión del colega Luis, a quien agradezco muchísimo al nombre de nuestra articulación OISMO la disposición y estas palabras de interés por la iniciativa. Gracias. Gracias, Alexander, un gusto. Sí, yo creo que vamos a interrumpir ese espacio para hacer la programación y después, más tarde, si abrimos el tiempo de conversatorio, cada persona que quiera participar también se presente, porque es importante saber de dónde hablamos y cuáles son nuestros vínculos que en este momento nos unen y nos reúnen. Solo para recordar, este seminario hace parte de uno de los programas que tenemos dentro de nuestro GT, grupos de trabajo, y se llama Seminarios desde una perspectiva ísmica. Este es nuestro 1, 2, 3, cuarto, sexto encuentro de este año. Ya hablamos sobre los movimientos de Panamá contra la minería, espiritualidades en Centroamérica, protestas y movimientos sociales en Centroamérica. También abordamos el tema de la integración regional y la democracia
en Guatemala. Y hoy tenemos entonces la participación de nuestro invitado especial. Pero antes, les pido la atención para que nuestra compañera Denia vaya a hablar un poquito sobre todo eso que venimos haciendo y especialmente los registros que nuestra articulación o Istmo ha mantenido a través de este libro, que Denia va a conversar un poquito con ustedes, solo para que sepan qué está pasando y por qué todo ese movimiento. Entonces, gracias de nuevo, Denia, y te dejo con la palabra. Hola, hola. ¿Están viendo la pantalla de la portada del libro? Me imagino que sí. Bueno, no, un gusto ver a los compañeros de Udismo, Ana Clarice, qué bueno que te uniste. Saludos. Ok, algo que me parece interesante destacar es que cada vez que hacemos el seminario hablamos de uno de los capítulos de este libro y hoy decidimos que vamos a hacer un abrebocas un poco más grande y voy a comentar un poco el libro y rápidamente, muy rápidamente, porque es Luis el que tiene el protagonismo hoy, conversarles un poquito sobre, digamos, los temas que tiene este volumen 2, que se llama Pueblos, Movimientos, Saberes y Migraciones en el Istmo Centroamericano, organizados por Amaral Arévalo, mi persona, Alexander Aguilar Antúnez y Carmen Elena Villacorta, que están acá los colegas. Pues yo diría que hay muchas formas de pensar y de repensar Centroamérica y creo que esta colección, pero este tomo en especial es una de ellas. Quiero destacar también las fotografías, todo el texto está lleno de imágenes vintage, como dice la gente joven ahora, pero me parece que transmite esa nostalgia que nos marca tanto, que marca tanto a Centroamérica, porque Centroamérica en este momento es muy diaspórica y es muy de exilio, ¿no? En este momento y en momentos pasados también. Entonces, un poco para hablar, la tabla de contenidos, una introducción, una propuesta, una reflexión en camino entre puente y estrecho, que es una discusión con los organizadores, donde tratamos de generar eh, eh, varias ideas sobre esos espacios de indefinición entre puente como comunicación, como conexión y estrecho como lugar de territorio, de territorialización como lugar en sí. Es una propuesta que está en camino y bueno, la idea es que producto de estos seminarios siga avanzando esa discusión colectiva. El libro abre con literatura centroamericana. Los compañeros hacen un recuento muy abuelo de pájaro, pero caen en el presente con discusiones sobre literatura contemporánea. Obviamente los compañeros que están aquí, que son del área de literatura, pueden imaginar que hablar de la literatura centroamericana con una perspectiva histórica y llegando a lo contemporáneo es un desafío enorme y así que hay que hacer una selección. No voy a decir más. El trabajo está muy interesante por tres compañeros, compañeras centroamericanos en exilio, los tres. Después está el tema muy interesante, es una reflexión sobre el fotoperiodismo relacionado al tema de las migraciones por Guillermo Acuña, que es poeta, sociólogo, y nos hace una lectura, yo diría que bastante original, de lo que es la migración en Centroamérica a través de la imagen y la corporalidad del fotoperiodismo. Sofía y Ronald en protestas sociales hacen un trabajo muy interesante que compara Nicaragua y Costa Rica, imagínense en estos dos periodos. Es una propuesta arriesgada con una cantidad de información enorme y creo que es para las personas que quieren conocer un poquito, digamos, los movimientos sociales contemporáneos en estos dos países, es un texto de referencia.
el texto de Briseida, que la tenemos aquí presente, y Giovanni Bellucci sobre educación en Centroamérica. Es una lectura crítica y subversiva, diría yo, de lo que es la educación centroamericana. También igual, es lo mismo, es un esfuerzo enorme de hablar de educación a nivel centroamericano, pero bueno, es un inicio, y un inicio que yo diría bastante osado, el de Briseida y el de Giovanni. Después tenemos un texto, a mí me parece muy original, relacionado a las tradiciones culinarias en el istmo centroamericano, vinculando los temas de la política y la economía política del alimento, escrito por dos antropólogas, por Giselle y por Gloria, ambas con amplia trayectoria en Costa Rica y en Honduras, y van desde las tradiciones indígenas hasta el mundo contemporáneo, pasando por los neoextractivismos, el conflicto entre alimento y neoextractivismos, y todo lo que tiene que ver con política y poder y los sabores, sin duda alguna. Y me parece que es un texto que logra algo que es muy difícil, y es integrar y tener una mirada realmente de perspectiva ísmica a través de la alimentación. El texto de Nelis, que está acá presente junto con Amanda, es una discusión muy interesante sobre espiritualidades insubordinadas, lo titulan, en Centroamérica, que tiene que ver con la deconstrucción de lo que significa la religión y la espiritualidad, digamos. Entonces es una apuesta para desconstruir esas relaciones de poder en un ámbito tan trascendente de la vida que pocas veces le tomamos importancia. Ayer estuvimos comentando mucho de eso, y cómo la espiritualidad también tiene que ver con procesos enormes de resistencia, que a veces es muy difícil de entender desde el punto de vista de los académicos, ¿no? Y los dos últimos textos, compañeros queridos, Lole García y Bernal Castillo, bueno, le decimos Lole a Salvador, que trabaja el tema de autonomías, casos icónicos de autonomías históricas, el pueblo Gunadule en Panamá y Misquito en Nicaragua, y es una propuesta que analiza tanto las autonomías nativas, como que podríamos llamar históricas, y las autonomías desde el punto de vista de los modelos multiculturales en las legislaciones contemporáneas. Hacen una discusión muy interesante sobre ambos casos, que me parecen a mí, como antropóloga, icónicos en América. Y el último texto de Amanda y Dolin dialogan con el anterior y nos hablan específicamente, muy específicamente, sobre los gobiernos comunales en el Caribe nicaragüense. También hacen un recuento histórico, pero sobre todo colocan las aristas a las cuales se enfrenta y se ha enfrentado la autonomía territorial en el Caribe nicaragüense desde su constitución. Y bueno, esto es más o menos el abrebocas general que tenemos. Ojalá que les inspire y que les llene de ganas de leerlo. Y bueno, lo dejo para acá, porque creo que ya me extendí más de la cuenta, y dar la palabra a Nelis o a Luis, no sé cómo sería la dinámica. Muchas gracias, Denia, por esta invitación a leer el libro, ¿verdad, Denia? De eso se trata. Es un trabajo que no debe estar guardado ahí en nuestros armarios, pero siendo utilizado como referencia para nuestros trabajos también. Un trabajo colectivo de toda esta gente linda que pudimos ver. Entonces, sin más delongas, quiero hablar sobre nuestro invitado de honor hoy, Luis. Luis es escritor y gestor editorial nicaragüense, cursó estudios de pintura en la Escuela de Artes Plásticas Rodrigo Peñalba y de Humanidades y Filosofía en la Universidad Centroamericana. Publicó el libro El Patio de los Murciélagos en 2010 y en 2012 obtuvo una mención de honor con el libro inédito Eleus y Phobos en el Premio Centroamericano Rogelio Siná en Panamá.
Sus relatos y ensayos han sido incluidos en la antología Los 2000, autores nicaragüenses del nuevo milenio, en las revistas literarias. Entonces, en Nicaragua todavía, hablando sobre nuestro querido Luis, es el director del Fondo Editorial Soma. ¿Todas esas informaciones están correctas, Luis? Sí, sí, bastante, sí, todo correcto. Qué Solo bueno. Si bueno, quiere, Ok, ajá. perdón. Si quiere incluir alguna información más, bienvenido. Y a partir de ese momento le dejo con la palabra para que sigas con este espacio. Y de más o menos unos 20 minutos y después abrimos a 20 a 30 minutos y después abrimos a la participación de toda esa gente que no solo quiere conocer, pero también quiere dialogar. Muchas Claro. gracias, Luis, por su presencia. No, no, a usted por la introducción y por el espacio también. Bueno, estoy un poquito, no quiero decir perdido, pero sí hay tanto que hablar, ¿verdad? Y el trabajo que hace Oísmo es tan variado como acabamos de ver, ¿verdad? En este vistazo al segundo tomo, que por cierto, ya ahí los he estado leyendo los dos, muy agradecido también con esas publicaciones, se las recomiendo a todos los que estén aquí, a quienes les gusten, ¿verdad? Leer así por placer este tipo de cosas. Están muy interesantes, muy bien balanceados los dos volúmenes. El prólogo me pareció la introducción, ¿verdad? Entre puente y estrecho, genial desde varios puntos de vista, ¿no? Desde brindarnos como un marco teórico general o varias propuestas, la verdad, de marcos para hablar de la región, de diferentes formas de estructuración conceptual y nombramiento de la región que son bien útiles. Entonces yo sí lo recomiendo mucho respecto a datos biográficos míos, ¿no? Yo creo que ahí estamos claros, solo que bueno, el Fondo Editorial Soma ha estado ya en el último 3, 4 años, como mucho de la vida en general de la nación, ¿verdad? Puesto en stand-by o puesto en suspenso por diferentes razones. Esperamos, ¿verdad?, que esto pueda retomarse. Yo en estos años lo que he estado tratando de hacer es como fortalecer un poco mi gestión, mi autogestión como escritor desde los espacios virtuales, ¿verdad? Entonces, he tenido algunos espacios de discusión, de estudio, con algunas amistades o conocidos. También yo imparto cursos de escritura creativa y eso ha sido muy refrescante últimamente porque nos ha permitido a diferentes personas que escribimos, ¿verdad?, entrar en contacto aquí en Nicaragua, que no hay, ¿verdad? No hay espacios, eso es, bueno, algo de lo que probablemente hablaré más adelante, ¿verdad? No hay como espacios de formación. Entonces, ahorita yo creo que la herramienta virtual en las condiciones que estamos, pues, es indispensable, es una gran salvación, la verdad, en medio de las dificultades que tenemos para seguir, pues, colectivizando un poco el oficio, que en general, como dice el cliché, es bien solitario, ¿verdad? Entonces, por eso yo también digo que agradezco estas cosas. También quiero invitarles a que interrumpan en cualquier momento. No sé cómo va a ser la metodología, yo no traigo nada preparado, no traigo, tengo algunas pues reacciones, reflexiones, yo pensaba que me iban a estar preguntando más bien o alguien iba a moderar, pero pues no hay problema, yo también puedo ahí tratar de improvisar un poco. Si tienen puntos, ¿verdad?, que quieran ir, yo quiero también poder ser lo más útil posible al seminario, al diplomado, ¿verdad?, y a los temas que están estudiando. Entonces también si hay por ahí pues algunas cosas que les interese que conversemos, por favor interrúmpanme en cualquier momento. Bueno, el libro que vi que están leyendo o que van a leer es Historia Nacional del Objeto, ¿verdad?, que es un libro de relatos. Tal vez puedo empezar un poco para hablar así en términos muy generales de cómo se fue componiendo ese libro, ¿verdad? Este libro tiene dos secciones. La primera sección son los relatos que estaban en ese libro que estaba inédito, que mencionaron, ¿verdad?, Eleos y Fobos, que ganó la mención en el Rogelio Sinán. Pueden sacar la cuenta, ¿verdad? 10 años después fueron publicados esos relatos. La mención fue en el 2012 y la publicación del libro fue en el 2022. Y luego la segunda parte de los relatos, la segunda parte del libro, El Patio de los Murciélagos, es, digamos, una reedición de mi primer libro de relatos, que se titulaba igual, ¿no? El Patio de los Murciélagos fue publicado en Costa Rica por Uruk en el 2010. Fue un libro que no circuló tanto en Nicaragua, tuvo la particularidad de que circuló bastante más y tuvo bastante más eco en Costa Rica. Entonces para mí era bien importante que esos relatos, ¿verdad?, también estuvieran disponibles acá. Yo tengo un proceso de escritura un tanto particular, ¿verdad? Y tal vez eso es importante para entender los procesos de este libro, ¿verdad? Y de todos los libros pues, que yo he publicado y varios otros que he escrito que no he publicado. Y es lo que yo mencionaba, ¿no? En Nicaragua
no hay, cuando yo empecé a escribir, que fue en 2007, yo puedo señalar perfectamente la fecha cuando empecé a escribir, fue en septiembre del 2007. En el contexto de más o menos coincidió con la Filsen, que es la Feria Internacional del Libro en Centroamérica, que ya está extinta, ya no se sigue haciendo lamentablemente, hasta donde tengo entendido, que antes era itinerante y cambiaba su sede, ¿verdad?, entre cada país de la región. Entonces, más o menos para esa época, yo empecé a escribir, como fue una explosión muy espontánea, muy poco prevista. Yo no soy el típico caso, ¿verdad?, que desde pequeño quería ser escritor, ¿verdad?, y empecé a escribir poemas a los 10, 12 años y etcétera, para nada. Yo de adolescente quería ser rockstar, ¿verdad? Yo era bajista en una banda de black metal, quería ser músico. Después estudié pintura, ¿verdad? Como bien dice Nelice, me gustaba mucho, creo que tenía más talento natural para la pintura que para la escritura. Entonces, y esos son resultados simplemente de que en Nicaragua la educación formal está, pues obviamente, como resultado de todos los procesos de neoliberalización y de ajustes estructurales, ¿verdad? En los 90, que fue la época en la que yo crecí, yo nací en el 86, yo empecé a adquirir conciencia en el 91, ¿verdad? Más o menos, de este país. Entonces, la verdad, yo crecí pues en un ambiente en el cual las humanidades no existían del todo en el currículum, ni de la educación secundaria, y la oferta de carrera, no sé, que tuvieran que ver con las humanidades, con lo no utilitario, ¿verdad? Con lo no administrativo, con lo no gerencial, con lo no ingeniería. No, eran pero es que yo creo que es muy difícil entender en un país normal qué tan pobre era la oferta, ¿verdad? Aquí, qué tan inexistente. Prácticamente existe la carrera de literatura en la UNAM Managua, que es muy orientada hacia la docencia, hacia la docencia secundaria, más en escuelas secundarias. Es una institución que obviamente está demasiado politizada y eso afecta muchísimo pues la calidad de su currículum. Entonces yo pues sumado a esto, ¿verdad? Yo también tuve una adolescencia y una juventud muy, muy caótica, ¿verdad? Con muchos problemas de todo tipo, y ahora pues tampoco era, ¿verdad?, el típico buen alumno que salía en español en la secundaria. Al contrario, me costó mucho salir de la secundaria, me expulsaban o dejaba me salía del año, ¿verdad? Al final mis padres desesperados, ¿qué hacemos con este muchacho? Pues dejémoslo que se mete a estudiar pintura porque le gusta eso, ¿verdad? Entonces, pues estas dos cosas, ¿verdad?, tanto personales como del contexto, me hicieron irme como por estos derroteros un poco más alternativos de la educación, ¿verdad? Porque además siempre tenía pues la inquietud, digamos, creativa, ¿verdad? Entonces yo cuando empecé a escribir fue inmediatamente después de haber cursado Bellas Artes, de haber cursado la carrera de pintura, porque yo en ese momento, cuando tenía 20 años, ¿no? me identifico mucho con aquel poema Bolaños. Entonces tenía 20 años, estaba loco, ¿verdad? Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Yo tuve un brote psicótico a los 20 años, que fue muy violento, muy fuerte, muy intenso. Antes de esto yo también pues tuve varios problemas de adicción. También yo creo que, y discúlpeme si de pronto yo me pongo muy biográfico, pero al final pues van a ir entendiendo que mi escritura tiene mucho que ver con mi vida, y mi vida tiene mucho que ver con mucha de la historia de este país. Entonces pues yo creo que es importante hilvanar algunas cosas ahí. Entonces yo tuve un brote psicótico antes de esto, cuando tenía 17, 18 años. Estuve en rehabilitación, ¿verdad?, por consumo de crack en ese momento, ¿verdad? Era un problema muy fuerte en el país. Ha sido un proceso personal muy, muy grande, digamos, el que me llevó finalmente a la escritura. Probablemente por estas descompensaciones químicas sumados a la intensidad de la pintura, ¿verdad? Y además de muchos relatos. Es muy interesante cómo los relatos familiares jugaron un papel bien clave en este brote, que para mí fue fascinante. Mi pobre familia, mis pobres padres andaban como siempre, ¿qué hacemos con este muchacho, verdad? Pero yo andaba, ¿verdad?, en un arrebato místico de lo más increíble, fascinante, esclarecedor. Entonces, pues solo preocupado por ellos, ¿verdad?, que estaban preocupados. Pero en ese momento, yo siento que la pintura, eso siempre lo digo, tiene respecto a la escritura una desventaja para quienes somos un poco tocados a esas, digamos, procesos tempestivos mentales, ¿verdad? Que es que cuando uno pinta, sobre todo cuando uno crea de estos interiores traumáticos, digámoslo de algún modo, ¿verdad?, de estos interiores de las experiencias fuertes que uno ha tenido, pues los demonios, por usar un cliché, ¿verdad?, interno, simplemente se vomitan en el lienzo, sin mucha mediación racional, ¿verdad?, sin mucha intelectualización.
Entonces de pronto esto se vuelve como un infierno que uno se va rodeando sin comprenderlo mucho. La pintura, mientras que yo descubrí después que la escritura tiene toda esta mediación racional, estructural, discursiva, ¿verdad? Sucesiva, que nos ayuda precisamente pues a ver, demonio, espérate un momentito, párate ahí, quién sos, qué querés, cómo es tu voz, para dónde vas, cuál es tu historia, en qué contexto te voy a poner. Es decir, hay toda una elaboración, creo yo, más consciente, racional, ¿verdad? En la escritura, que en ese momento, cuando yo me recuperé de este brote psicótico, yo le tenía horror a la pintura. Yo no quería tocar un pincel, no quería tocar un lápiz, no quería ningún estímulo, no quería tomar café ni siquiera, ¿verdad? Entonces lo que empecé a hacer en ese momento era leer. Bueno, yo ya siempre he leído, pero leer más, como empecé a tomar, a escribir, y de pronto me salía muy natural la escritura, era como una escritura semiautomática, muy natural. Eventualmente, pues, fueron tomando formas de poemas, esas cosas. El contenido de este brote psicótico tiene mucho que ver con lo primero que yo escribí. El contenido eran visiones de todo tipo, pero muchos tenían que ver, bueno, eran alucinaciones visuales, auditivas, era además, yo creo que la principal característica del brote era una capacidad de interconexión, ¿no? Como eso de interconectar piezas absolutamente dispares y peregrinas que uno percibe como que están haciendo un gran discurso, ¿verdad? Entonces, mucho era, como decía, ¿verdad?, de la historia familiar, pues ya un poco voy a mencionar eso, de la historia familiar, de la historia traumática familiar, y creo que yo, pues ahora viéndolo a la distancia, entendiéndolo ya pues con más madurez, ¿verdad? Lo que ocurrió ahí, pues fue algo necesario, de una tensión interna, ¿verdad? Que estaba acumulada, pues, y que necesitaba de algún modo estallar y luego irse enfriando un poco y tomando forma. Entonces, de todo mi escritura, cuando yo empecé, como les digo, yo no estaba planeando hacer carrera de escritor, todavía no lo planeo, ¿verdad? Tanto, pues, o no es lo central, ¿verdad? No. Yo siento que eso deforma y mete muchos ruidos el tratar de estar buscando complacer, ¿no?, a las tendencias de las editoriales y las academias para tener espacios, sobre todo, como les digo, en países como los nuestros, donde es tan difícil lograr esos espacios. Pues yo siento que tiene un precio y cobra un precio en la obra, al final, y en la escritura, en la libertad del escritor. Entonces yo pues empecé a escribir sin mucha conciencia, ¿verdad? Era algo total, casi en un trance. Eh, Me gustó mucho hacerlo. Tuve la suerte de que mi papá tenía un amigo que era un poeta y crítico literario que acaba de fallecer, que fue la persona a la que yo más puedo agradecer, ¿verdad?, como escritor, en haberme inducido y acompañado en mis primeros pasos en el oficio, Anastasio Lobo. Él es un crítico, era un crítico nicaragüense, fue discípulo de Enrique Lin, estuvo allá pues en Chile, ¿verdad?, mucho tiempo. Él tenía una línea en su poesía muy distinta, muy peculiar, a la línea de la poesía nicaragüense contemporánea a su generación, ¿verdad? Él era un poeta muy preocupado por el lenguaje, con unas construcciones muy en oposición, en verdad, al lenguaje llano, simple y coloquial de Cardenal, del exteriorismo. Luego, pues, tenía como que toda esta visión. Entonces, él hizo la grosería de cuando yo tenía como 2 meses de haber empezado a escribir, de que me dio el Ulises de Joyce y los cantos de Pound, y me dijo, ándale, ¿verdad? Y en general, pues, era la persona a quien yo le pasaba mis textos. No es casual la influencia de Pound y de Joyce y de Eliot y etcétera en Nicaragua, obviamente, ¿verdad? Quienes han entrado ahí a estudiar la vanguardia saben toda la beta fascista, ¿verdad?, que hay en la vanguardia nicaragüense, y eso permanece el día de hoy, ¿no?, en nuestra tradición. Es increíble cómo la influencia de la vanguardia. Tal vez no da tiempo de hablar un poco de la historia de la literatura nicaragüense, que es lo otro que me interesa mucho, pues. Entonces, ese fue mi proceso, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero decir es que estos relatos, por eso ustedes van a notar que hay mucho de, como muy bien lo decía el Lobo, pues, Tacho Lobo, que fue de quien estoy hablando, que fue quien escribió el prólogo a mi primer libro, además, Al patio de los murciélagos. Él empieza diciendo en su prólogo que en este libro está como muy enhebrada la saga familiar, la historia nacional y la biografía personal, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy importante y muy cierto en el libro. Es un libro muy orgánico en ese sentido, ¿verdad? Todos los relatos que fueron surgiendo, como les digo, de forma muy orgánica. Yo no soy tampoco el tipo de escritor que escribe sobre lo que sabe o lo que es especialista, al contrario, yo uso la escritura para aprender, para conocer. Más bien ha sido mi escuela, a falta de escuela. Mi formación como escritor ha sido absolutamente autodidacta, ¿verdad? Salvo pues por ese lapso que no era pues como escritor de humanidades y filosofía, pero sí me ayudó muchísimo. Entonces, empezó este proceso, pues, y
y fueron surgiendo obviamente entre la tensión, entre las exploraciones, entre el ir reconociendo. Yo creo que la escritura ha sido para mí el mejor vehículo para ir desentrañando algo tan complejo como es Nicaragua. Nicaragua es un país de una, bueno, supongo que todos los países para cada quien, ¿verdad?, son de una complejidad absoluta, pero Nicaragua, pues obviamente creo que es sintomático la crisis en la que estamos de sus complejidades, además no resueltas y no muy bien discutidas, creo yo. Entonces, para mí la escritura en ese momento, como les digo, fue una forma de ir desentrañando muchas cosas que estaban ahí, ¿verdad?, que provocaban mucha tensión interna en mí. Entonces, ese fue más o menos el proceso. Yo fui juntando los relatos que sentía que tenían más interconexión. Hay otro montón de relatos que han ido quedando por fuera. Publiqué este primer libro muy responsablemente, pues yo, ¿verdad? Uno cuando es escritor joven se siente así, pum, vamos a comernos el mundo, ¿verdad? Entonces empecé, el primer borrador del primer libro de relatos que yo tuve, lo empecé a mandar a un montón de editoriales en Centroamérica. Me sorprendió que de pronto Uruk me respondió que les interesaba, ¿verdad? Entonces yo, bueno, pues sigamos jugando, ¿verdad? Que somos escritores, vamos a publicar. Y bueno, así surgió El Patio de los Murciélagos. Después de eso, al mismo tiempo, paralelo, empecé mi gestión editorial. En Nicaragua es muy fácil, la verdad, ingresar, entrar al circuito literario, ¿no? Aquí no hay crítica literaria, aquí no hay revistas, no hay... no sé, no hay una infraestructura, digamos, literaria en el país, entonces realmente es muy aficionada toda la escena, pues incluso las partes más profesionales de las mismas. Entonces yo entré en esa escena, ¿verdad? Coincidió con que estaba iniciando Centroamérica Cuenta. En ese momento Sergio entró en contacto conmigo, se interesó en lo que estaba escribiendo. Además los dos estábamos en Uruk, fuimos juntos a la Feria del Libro de Costa Rica, estuvimos en algunos programas, ¿verdad? Entonces eso también pues me permitió ir entrando a otros espacios, me invitaron a Centroamérica Cuenta, entré en espacios. Entonces de pronto también ya como que la gestión, uno fue descubriendo esa otra parte de la escritura, que en la que uno ni siquiera había pensado, ¿verdad? Cuando les cuento cómo empecé a escribir, yo ignoraba por completo que existían todos estos señores, eventos, espacios, etcétera, ¿verdad? Y además, pues yo todavía era un muchacho con mucha, ¿cómo lo pongo? Muchas pendejadas en la cabeza, ¿verdad? Como somos los jóvenes muchas veces. Entonces, al mismo tiempo yo empecé con otros amigos que nos conocimos en un taller de poesía, empezamos una revista literaria porque obviamente cuando más de dos poetas jóvenes o escritores jóvenes se juntan, eso es lo primero que hacen, ¿verdad? Una revista. Y la revista fue evolucionando, conseguimos fondos de la cooperación de IVOS en ese momento. Eso nos permitió que la revista creciera a una editorial y así surgió el Fondo Editorial Soma, ¿verdad? Con otros 4 personas que son autores también de mi generación, Carlos M. Castro, Johan Bonilla y Walter Jensky. Con ellos empezamos este proyecto, el proyecto fue teniendo éxito, pues aquí lamentablemente en Nicaragua la literatura y casi que toda la cultura no existe en los mercados, pero ni siquiera artesanales, ¿verdad? Aquí todo está subsidiado, aquí sí se publican libros, si se han publicado libros en los últimos 20 años ha sido gracias a los fondos de los noruegos. Porque el Centro Nicaragüense de Escritores, que era la única instancia que publicaba libros nicaragüenses durante mucho tiempo, pues lo hacía a través de un fondo de publicación que era parte de un proyecto de la cooperación. Entonces nosotros pues también, ¿verdad? Lamentablemente aquí una editorial no se puede mantener por sí misma porque no hay mercados, aquí nadie compra libros, aquí nadie lee en general, mucho menos literatura nicaragüense. Entonces, pues surgimos con Soma, ¿verdad? Como una forma de que pudiesen estar ahí, que pudiesen existir libros de autores contemporáneos, narradores, sobre todo en ese momento. Pues y yo fui entrando como que a todo este mundo de la gestión, de la profesionalidad, de la literatura más profesional, y a mí honestamente dos cosas, no me interesaba tanto porque sentía que, pucha, esta gente pasa tan ocupada siendo escritor que a qué horas escribe, no le creo que le dé tiempo de escribir ni siquiera, ¿verdad? Y segundo, que yo de pronto me sentí que sí, yo miraba que mis colegas de generación, pues bien, todos venimos del mismo contexto, ¿no? De la ausencia de espacios de formación, de una formación muy autodidacta, muy a machetazo, pero yo miraba que los otros se sentían muy tranquilos y muy seguros, pero yo no estaba tan conforme con mi formación, ¿verdad? Yo sentía, ok, aquí ya estamos como que antesalas de grandes ligas, ¿verdad? Yo debería como tratar de enfocarme más. En ese momento me estaban ofreciendo un contrato de coedición con Anamá y Uruk para una edición centroamericana de la novela que tenía preparada en ese momento. Al final entré en una de esas crisis que uno entra, ¿verdad?
y dije no, cancelé el contrato, me empecé a pelear con todo el mundo en la escena, ¿verdad? Y dije no, yo me retiro de la vida pública literaria. En ese momento yo entré a la carrera de filosofía en la UCA, esto fue como alrededor de 2014, que ya la había empezado, la empecé como 3 meses antes que muriera mi papá, y cuando murió mi papá en el 2010, pues eso fue como que un impacto muy fuerte. Y pues tuve que salirme, él me apoyaba económicamente en ese momento, tuve que empezar a trabajar, había dejado la carrera de lado, entonces regresé a la carrera en ese momento. Y dije, voy a pausar un poco la escritura, si la verdad esto ha sido como que un envión, ¿verdad? Del brote psicótico, empezar a escribir, de pronto estamos aquí, estoy hablándoles esto, eso fue en 2007, que yo tuve, perdón, eso fue en 2007 que yo tuve este brote, y ya pues de pronto 7 años después, pues ya mucho, ¿verdad? Muy rápido, hay que tomarse un momento para aprender a escribir, pensaba yo. Entonces regresé a la carrera, pues, y lo que hice fue empezar a seguir escribiendo, nunca dejé de escribir, tuve un stand-by como de 8 años, más o menos, como entre 2014 a 2022, que volví a publicar Historia Nacional del Objeto. Y en este tiempo, bueno, empecé como 4 novelas que quedaron como en 200 páginas, ¿verdad? Fueron experimentos y aprendizaje, pero sobre todo me puse a corregir estos cuentos, ¿no? A corregir los cuentos del Patio de los Murciélagos, a incorporar, pues a experimentar con la parte técnica que estaba tratando de desarrollar, ¿verdad? En ese momento de la escritura, y a escribir otros cuentos variados, ¿no? A mí me gusta la ciencia ficción, me gustan las cuestiones históricas, me gustan los géneros como detectivescos, policíacos, la fantasía oscura, pero yo lo que he hecho últimamente es como que todos esos relatos han sido como formativos, y yo fui juntando los relatos que eran como una continuación de los relatos del Patio de los Murciélagos, ¿verdad? Que fueron estos de Leos y Fuegos, y preparándolos para un libro que terminó siendo Historia Nacional del Objeto. Básicamente así, ¿verdad? Llegué yo a este libro. Paralelamente a esto, pues yo, como les digo, mi posición respecto a la escritura la respeto mucho. Para mí mi escritura pues es algo, y me gusta mucho. Voy a leer el ensayo sobre la espiritualidad en Centroamérica. Me encantó eso de pensar la espiritualidad como resistencia, porque en mi caso además es como una exploración. Para mí la escritura es algo muy espiritual, no religioso. Yo creo que es muy importante precisamente quitar ese secuestro que hay, ¿verdad? De la espiritualidad a través de lo religioso. Necesitamos tanta espiritualidad en esta región, necesitamos abrirnos tanto, ¿verdad? Tocarnos tanto espiritualmente, que yo creo que es importantísimo. Me alegra que estén estudiando esto. Igual que con nuestros núcleos estéticos, ¿verdad? Lamentablemente coloniales, ¿verdad? Yo envidio a los europeos que pueden ver, no sé, 2000, 4000 años al pasado y tener referencias a su identidad cultural, estética, ¿verdad? Antiguas. Nosotros no, y especialmente en Nicaragua, la destrucción durante la colonia de todos los archivos, ¿verdad? Bueno, entiendo que en Guanacaste hubo una gran cantidad de códices que fueron destruidos, códices Chorotega, y en general, pues la destrucción en Nicaragua nos tocaron, creo, los conquistadores más brutos aquí. Fue espantosa. Entonces yo creo que también, lamentablemente, además, cuando uno piensa en espiritualidad, invariablemente la cultura occidental hegemónica lo lleva a uno al cristianismo, lo lleva a uno, bueno, ahora a todas estas alternativas New Age, ¿verdad? Y yo creo que también hay un núcleo espiritual mesoamericano que se ha logrado reconstruir, y estético también, que verdad no es desde mi punto de vista caer en un indigenismo, digamos, tal cual explícito, pero sí al menos entender que hay una base estética, espiritual muy diferente, radicalmente diferente a lo occidental en nuestros territorios mesoamericanos, ¿verdad? Nicaragua especialmente, ¿no? Como dicen bien en el prólogo, fuimos en Mesoamérica, y lo seguimos siendo, y es muy interesante ver cómo Nicaragua es como un territorio a la vez limítrofe y un crisol donde se mezclan tantas cosas, porque bueno, sí, efectivamente fuimos la zona fronteriza entre las culturas chipchenses y mesoamericanas, ¿verdad? Aquí confluía en el litoral del Pacífico, ¿verdad? Aquí eran los pueblos náhuatl, y los pueblos, bueno, en teoría no los nahuas, que se desprendieron de un grupo pipil del Salvador, fueron los que vinieron a Nicaragua posteriormente de los choroteas, que está toda la teoría de que son descendientes después de la caída de Chula, o de migraciones que empezaron, de Tula, perdón, después de que empezaron las migraciones después de la caída de Tula. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver recuperar la identidad mesoamericana con recuperar la espiritualidad y la estética mesoamericana, para poderlas incorporar por un asunto no solo político, sino un asunto estético también. Yo siento que Centroamérica y Latinoamérica en general ya está cansada la literatura de ser el instrumento de importación de los modelos europeos. Al final, pues nuestra literatura moderna no ha sido pues más que eso. El boom, pues al final fue
pues una puesta al día, el modernismo fue una puesta al día de las tradiciones europeas, el boom fue una puesta al día de la narrativa moderna que ya estaba de salida, ¿no? En anglosajona, en mucha medida. Incluso llegando a Nicaragua, a mí siempre me llama la atención que cuando se mira el resultado, la resolución del Premio Casa de las Américas, cuando lo ganó Lisandro Chávez Alfaro por Los Monos de San Telmo, una de las cosas que realzan es que logra incorporar las técnicas y la estética del boom a Centroamérica. Entonces yo siento que toda esta cadena de incorporación desde la metrópolis hasta nuestras historias, ¿verdad? Yo creo que es algo muy colonizante todavía. Creo que hay un gran sustrato en nuestras culturas, al cual deberíamos al menos volver la vista y tratar de entender e incorporar. Entonces, sí, pues para mí, como les digo, regresando a esa idea, pues la escritura para mí es algo muy sagrado, por ponerlo en un término, ¿verdad?, sombría, pero por eso yo sentí en ese momento como que, a ver, yo no estoy aquí, no es esto lo que me interesa, ¿verdad? No es el cóctel, no es la conferencia, no es la beca, la residencia, hacer la corte, ¿verdad? Todas estas vacas sagradas, porque como decía, ¿no? Yo me quiero enfocar en mi escritura y por eso fue un poco que yo me retiré en ese momento. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta antes de que ya pase a la siguiente sección. Sí, está bien, gracias Luis. Yo creo que esta autobiografía que usted acaba de nos hacer también nos ubica en Centroamérica desde su territorio geográfico, desde donde hablas y muy interesante. Vamos, respire un poquito y los otros. Sí, sorry, yo me emociono mucho cuando Sí, hablo, sí, yo sí sí, soy sí, sí, no, carreta embajada, tómese la decimos aquí. agüita y abrimos un poquito de espacio para la participación y seguimos. Me parece muy bien. Carmen parece que tiene algún aporte por ahí. Sí, sí, claro, claro que tengo. Bueno, em, mucho para decir y para conversar con Luis. Bueno, lo primero es que pues creo que es completamente evidente por qué yo he estado insistiendo, alentando, agitando en la importancia en que Luis sea parte de Oísmo, esté acá, integre esto. Lo que quisiera decir, Luis, es que cuando te escuché en ese conversatorio con Pilar, que es magnífico, lo hemos estado compartiendo, porque, bueno, eso suele suceder con estos espacios que son hermosos y a mí me gustaría un poco saber qué pasó con Fauces, por ejemplo, si todavía existe o no ese lugar en donde ustedes convergieron con Pilar. Y yo percibí eso, es esto que tienes, ¿no? Es alguien que está en un movimiento permanente de búsqueda, ¿no? De reflexión, de pregunta, de repregunta. Hay una actitud en ti y en eso, bueno, en eso somos un poquito colegas, Luis, porque yo también soy filósofa de la UCA, en mi caso de la UCA del Salvador, ¿no? Entonces, hay como una inquietud muy filosófica en ti que hace bueno, que eso, ¿no? Yo em, desde el punto de vista epistemológico, si vamos a la filosofía, percibo al conocimiento como eso, como una búsqueda constante y como un movimiento. Entonces, lo que yo veo en ti al escucharte, pero también al leerte, es esa búsqueda y creo que eso es lo que nos has relatado acá. Alguien en permanente búsqueda, alguien que no está tranquilo en donde está, alguien que se está cuestionando y repensando tanto en su propia vida, dentro de su propia biografía, como en su comunidad, en su sociedad, en su país y en su región, ¿no? Entonces, destaco muchísimo eso y me parece algo muy interesante, me parece algo magnífico. eh, Eso en una primera instancia. Segundo, decirte que en Oísmo sentimos un inmenso respeto y admiración por el arte centroamericano y por quienes están haciendo arte en Centroamérica hoy, porque justamente como centroamericanos y centroamericanistas conocemos las dificultades, las limitaciones, toda esta panorámica que apenas, digamos, no la dibujas, pero que sabemos todavía más, conocemos de fondo toda la complejidad
Y a mí me parece, bueno, muy, muy valiente que decidiendo quedarte viviendo en Nicaragua y en Centroamérica, también hayas abrazado, digamos, la vocación y el oficio como con un sentido de responsabilidad muy grande, ¿no? Eh, Ahí tendría todavía muchas más cosas que decir, pero yo me quedaría por ahí con eso. Y una tercera cosa que querría decir es que hacia el final de tu introducción, ya empezaste como a arribar en la cuestión que nos convocaba acá, que es la identidad y la literatura contemporánea en Centroamérica. Creo que has apuntalado cuestiones muy importantes hacia afirmar que hay una identidad ancestral bastante olvidada y bastante vilipendiada por razones históricas, pero también por una subjetividad colonizada, en fin. Entonces, creo que hay un montón de cuestiones ahí, pero quería como, digámoslo así, retomar puntos y cuestiones que me parecen absolutamente importantes, fecundas de este encuentro y decirte, como te lo vengo diciendo en privado, que te prepares porque ya te consideramos parte de este espacio y te vamos a seguir aprovechando, invitando y sacando el jugo. Muchas No, por gracias. favor, yo encantado, la verdad. Y gracias, gracias. No sé si Eliet, para después más o menos ir ahí redondeando las respuestas. Sí, si quiere, bienvenida, Eliette. Si quiere presentarte, porque creo que es la primera vez que nos vemos aquí en ese espacio. Sí, bueno, mucho gusto. Yo soy Eliet. Este, yo quería intervenir porque me llamó mucho la atención lo que dijo Luis. Pues inicialmente yo escribía, yo hice lo contrario que él, yo también soy de la escuela. Entonces me pasó exactamente o algo similar a lo de él, pero fue con la escritura. Cuando estaba en la universidad y estuve en muchos grupos literarios, yo caí en un proceso de depresión, pero mi depresión fue llegada porque yo soy un poeta interiorista. Entonces yo escribo desde ahí, desde mi herida, desde mis demonios, como él le llamaba. Entonces yo caí en eso, pero a mí me lleva a ese lugar la escritura. Entonces pasé durante algún tiempo y me negué a escribir. Después de eso, lo que decidí hacer fue entrar a la escuela de artes plásticas y pues ya estoy por graduarme. Entonces sí me llama mucho la atención, pues la historia de él, creo que a muchos nos pasa. Y pues sí, realmente lo que pasa aquí con los espacios en Nicaragua también pues coincido con él. Afortunadamente, ya tengo como 2 años de haber decidido regresar al mundo de lo que es la literatura y aquí encontré pues personas que quizás de manera empírica o de determinada forma decidieron juntarse y estoy participando en lo que es laboratorio de novela. Soy graduada de laboratorio de novela en Nicaragua. Eh, este taller lo brindó el escritor César Santa Juliana y bueno, sí, ya he publicado en 2 antologías, una de poesía y una de cuentos. La de cuentos acaba de salir hace poco, que es de cuentos está lleno el aire, pero pues me siento identificada con lo que él mencionaba y creo que, o sea, es muy interesante también ver la manera en que él supo salir adelante y supo reconstruirse, aunque navegó en diferentes aguas, al final viene siendo lo mismo, porque aunque es podría decirse que un lenguaje distinto, un tanto la pintura como el escribir, porque son procesos muy similares pero diferentes, yo puedo comprenderlo porque hago las dos cosas. Entonces sí me parece muy interesante y creo de que habría, o lo más importante, ¿verdad? Sería ver las herramientas que él utilizó en él mismo como gestión personal de resiliencia, no sé, qué métodos utilizó él personales para poder salir adelante, porque aquí realmente solamente la persona que tiene esa picardía, esa hiperactividad, esa capacidad de autogestionarse, de autocolocarse, entonces puede venir y trabajar y moverse en el mundo. Si te quedas estático aquí en el país, en Nicaragua, yo soy de acá, entonces como que las cosas no se quedan simplemente ahí, no sucede. Pero sí, pues me llamó mucho la atención y creo que me gustaría que él aportar un poquito más o comentar un poco más de qué estrategias utilizó en tanto a él como persona, ¿verdad? Para autogestionarse y poder ubicarse en él.
Solamente ese era mi comentario. Excelente. No, te agradezco mucho, además, como es, en verdad, te agradezco la pregunta, porque creo que es importante hablar de eso, es muy central. Y sí, yo pues te ubico, ¿verdad? Como decir, de las antologías, llegó a mis manos de cuentos está en el aire, conozco el laboratorio de novelas, estuve con Celso en una de las actividades que hizo, ¿verdad? También, no sé, yo estaba ejecutando un proyecto con COSUDE en ese tiempo y el laboratorio de novelas se financió a través de COSUDE, entonces también tengo los 4 tomos aquí del método de Celso, ¿verdad? Entonces sí, estoy familiarizado. Linda es tía mía, Linda es, ¿verdad? Es hermana de mi abuelo, ¿sí? Yo la conocí después, ella vivió en Chile casi toda su vida y la conocí cuando regresó aquí como en el 2013, creo, 2014. Entonces, sí, muy familiarizado con el laboratorio de novelas, me leera mucho porque igual pues conozco a Noel, conozco a César Andrés, conozco a Gillian, conozco a varios de los muchachos y muchachas que han salido de ahí. Sé que paralelo ahí está Mujeres que Cuentan, que también he leído las antologías, tengo la novela de Linda, es decir, es un núcleo que me parece muy fecundo, me alegra mucho que se haya dado, y sobre todo que sigan ahí, salió los escribidores también de los chavos que estaban ahí, es decir, hay varios proyectos que han salido, me parece genial y muy buenos que estén por ahí. Y qué interesante todo lo que mencionas de la pintura a la escritura, definitivamente ahí tenemos clic. Y ya voy a tomar la pregunta porque es bien importante, ¿no? De cuáles han sido las estrategias de autogestión interna, terapéutica, emocional, psicológica, porque es muy importante. Tal vez Andrés, escuchemos a Andrés y después sí, Andrés, te sí, damos Andrés, la después palabra, ya reacción. Luis. Ok. Bueno, Luis, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Escobar. Yo estoy en Tapachula, soy colombiano. También me Un dedico a placer. escribir. Formo parte de Oísmo, en la parte de red de literatura, pero bueno, después yo creo que habrá tiempo para que charlemos de eso. Te voy a formular preguntas concretas. Tú mencionabas en un momento dado lo de colectivizar el oficio. ¿En qué consiste esa colectivización? ¿Sobre en un trabajo de manufactura de libros, de publicaciones o también en el proceso de creación? Es decir, colectivizar una creación también. Bueno, te lo digo porque en mi experiencia personal yo he escrito varios libros con un amigo. Entonces, y no es que cada uno haga un pedazo, sino que nos juntamos los dos a escribir, lo que es diferente a que cada uno haga un párrafo, ¿no? Más que todo me genera eso inquietud. Lo segundo que tú mencionabas algo y que lo vi en tus cuentos, en los en los que vamos a leer en el diplomado, es el tema del proceso de escritura. Ya nos narraste toda la génesis de cómo tú derivas en eso. De hecho, me causó, pero ya creo que lo contestaste, que es la primera persona que escucho que sabe el mes exacto en el cual comenzó a escribir, ¿no? No como una aparición o algo que va circulando ahí. Que eso también me hace pensar si la psicosis en un momento dado es más racional que esos otros procesos donde van emergiendo de repente y tú ni te das cuenta cuando te convertiste en escritor o en monstruo o en asesino, ¿no? No hay un momento fundacional concreto. En ese orden de cosas quería preguntarte ya tu proceso de escritura concreto. Es decir, escribes a mano, a computadora, guardas borradores. Te lo pregunto porque yo trabajo crítica genética en el área pues académica, entonces trabajo todo el tema de procesos de creación. De hecho, tú me recuerdas físicamente también un poco, aunque ya estás más grandecito, Andrés Caicedo, un escritor colombiano que escribió que veía la música y tu narrativa. De hecho, Alan mencionaba que tú manejabas una estetización de la violencia que se acercaba en un momento a lo de Tarantino. Yo cuando leí algunas escenas tuyas de violencia pensé mucho en Andrés Caicedo y en Que viva la música, donde la violencia no solo está en la descripción de hechos violentos, sino en la lengua misma que va brotando. Por eso te quería preguntar, y perdón la digresión con todo esto, pero creo que también porque va vinculada, ¿qué autores has leído o qué personas, qué tipos? Ya mencionas algo de la ciencia ficción que también lo vi muy anclado ahí, veo algún pedazo de Philip Dick, veo todo este tipo de lecturas que trasvasan lo que en teoría debe ser un escritor centroamericano, ¿no? Que entonces el centroamericano o el sudamericano, entonces en una época el realismo mágico, o ahora hablar de narcotráfico, o qué sé yo, o le dejamos más al cono sur del continente, ellos sí pueden hablar algo más de la literatura porque están más blancos, no sé, sentarnos a pensar todo eso, ¿no? Que eso es muy interesante también tensionarlo. Y preguntarte por eso, por la influencia que tuviste de Lobo y ese influjo de Enrique Lin, que también de alguna manera, pues plantea una, no digamos una contradicción, pero sí un arco con respecto a la poética de Ernesto Cardenal. Y finalmente, quería preguntarte, tú ya dijiste cómo son tus correcciones.
Lo digo porque tú planteas cómo con la pintura se vomita, no hay tanto un ejercicio racional, pero claro, en la escritura también se escapan muchos elementos inconscientes. Entonces, ¿qué es lo que corriges? ¿Qué es lo que trabajas o trabajas textos que parezcan no corregidos precisamente, ¿no? Que eso es también una forma de corrección. Y finalmente ya pues en aras también del seminario ver que de donde yo vengo, nosotros nos quejamos es de lo contrario, de que no hay subsidios y de que no hay nada y que todo es neoliberal completamente. Entonces cada uno va por la libre, hay un montón de trabajos independientes, pero nos ahogamos vadeando en la independencia. Más como para que también lo planteemos teniendo en cuenta que pues hay personas de diferentes disciplinas. ¿Cómo es ese tema? Aquí cuando llegué a México me sorprendió que aquí respetan mucho a la gente que gana premios y uno hace carrera ganando premios. En mi país ganar premios se convierte en un motivo más bien de sospecha. Me dice, este ganó tantos premios, no sé, como que es muy interesante por la noción de carrera literaria también, ¿no? ¿Qué se entiende por carrera literaria o carrera de escritor? Bueno, pues da para mucho, pero cierro ahí porque si no me emociono y me quedo también acá. Gracias. Gracias, Andrés. Sí, ahorita me sentí como cuando Alexis Arguello peleó con Pryor en la segunda pelea, le dio un combo como de 20 golpes al final, pam, 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 pam. No, Alexis ya estaba noqueado de pie y lo tenía agarrado a Pryor a punto de golpe. Así me sentí ahorita, pues es un montón, pero déjame ordenarlo. Este, sí, mira, bien interesante todo lo que decís. Yo creo que es muy agudo, ¿verdad? Tu lectura, además de los relatos. Y quiero empezar al revés, ¿verdad? Para ir ya, hagamos el contraste con lo más personal que estaba hablando antes, para hablar de estos temas que me parecen todos súper. Aquí los anoté todos, no te preocupes, que me parecen súper interesantes. Y retomando lo de Alan también, sí, definitivamente, pues ha sido una de las constantes, ¿no? La estética de la violencia. Yo creo que no tan decidido. De verdad que en mi escritura las cosas no son tan programáticas, no son tan yo quiero explorar y estudiar la violencia histórica en Nicaragua a través de la escritura. No, yo creo que también son asuntos biográficos a los cuales ya voy a llegar después cuando conteste la pregunta de Liet, que también creo que es súper importante y qué interesante cómo está complementado a los dos lados, ¿verdad? La parte técnica, la parte personal. Alan menciona el tema tarantinesco, vos mencionas a Caicedo, sí, de Caicedo, además de la música, la otra obsesión era el cine, ¿verdad? Obviamente, él era muy del cine, quería hacer cine. Entonces, sí, definitivamente miro también la relación. No diría que Caicedo me influyó. Yo cuando leía Caicedo lo leí, pues leí los cuentos, vio la música. Me gustó, estaba chavalo, todavía tenía como 23, 24 años yo. A mí los escritores, los artistas suicidas me generan cierto, no sé cómo decirlo, es como temor y atracción, en la verdad, de algún modo, ¿verdad? Entonces también Caicedo, pues por eso yo siento que él fue pues alguien que puta, y vamos a lo de Liet, ¿no? Si hubiese sido la cultura de la salud mental un poco más extensa en sus tiempos, tendríamos un excelente escritor. Yo siento que Caicedo se mató muy verde todavía, le faltaba madurar en su escritura. Yo siento que era como un Cortázar Darks que no logró madurar por completo mucha de su cuentística. Siento que pues que definitivamente estaba todavía en una etapa muy inicial de su desarrollo como escritor, lo cual es una lástima porque nos perdimos de un autor que yo creo que además hubiera hecho un contrapeso, un impacto en el establishment de la literatura latinoamericana muy interesante. Y precisamente pues Tarantino, ¿verdad? Pues yo de joven fue de mis grandes influencias. Yo siempre decía cuando era más chaval lo que yo quería escribir como Tarantino trata su estética en muchos sentidos. Me encanta todo el tema del pastiche, del collage, ¿verdad? De los géneros. El tratamiento de la violencia estético, probablemente sí, hay una gran influencia. Ya no, pues ya me he separado sobre todo por un tema más, digamos, de activismo o de militancia, pues sus posiciones sionistas me son un poquito ya indigeribles, ¿verdad? Entonces, eso me pasa con muchos artistas que lamentablemente, ¿verdad? Radio, puta, a mí me ha dolido en el alma, pero bueno, sí, definitivamente la influencia tarantinesca y en general, pues del cine, a mí me gusta mucho el cine, me gustan mucho los cómics también, me gusta mucho el guión, por eso tengo un proyecto, tengo un guión de Managua Salsa City que como nunca se va a poder, de Franz Galich, que como nunca se va a poder hacer en películas, probablemente aquí por lo menos tengo por si hay algún ilustrador ahí que le resuene el proyecto, tengo un guión para novela gráfica de Managua Salsa City que yo creo que sería un buen proyecto. Entonces sí, hay todas estas otras influencias, no solo literarias, no, igual obviamente la pintura, ¿verdad? Obviamente la filosofía, que fueron pues definitivamente marcando todo este desarrollo y esta exploración. Entonces, a ver, empezando
colectivizar el oficio. Cuando yo digo colectivizar el oficio, lo digo en un término muy coloquial, ¿verdad? Y eso es súper amplio y todas las posibilidades. Desde encuentros como estos, ¿verdad? En los cuales estamos interdisciplinariamente colectivizando el oficio, pues reflexionando sobre el oficio de la escritura, ¿verdad? Obviamente, platicando de los procesos, etcétera. Esto es una forma que a mí me parece maravillosa y muy valiosa, especialmente cuando se expande así geográficamente, ¿verdad? De este modo. Esa es una forma. Otra forma es simplemente tener amigos, ¿verdad? Que escriben también, con los cuales uno platica, se junta de vez en cuando, se comparte textos, se corrigen, se leen, se dan retroalimentación recíproca. Los talleres literarios que en Nicaragua lamentablemente no existen, como siempre existían como subsidio de la cooperación. La idea de taller aquí es hacer un taller de 1 mes, 2 meses, nada más, ¿verdad? Que es más como un curso y ahí muere. No hay como que espacio permanente donde uno puede decir, pues bueno, ahora voy a estar yendo a este taller, ¿verdad? O qué sé yo. El espacio virtual de colectivización, las revistas es otro, las antologías es otro, ¿no? Las publicaciones, los proyectos, las iniciativas. Yo soy muy inquieto además en la parte de la gestión y de las iniciativas más allá de la escritura. A mí me parece que la escritura en un país como Nicaragua tan desigual conlleva una responsabilidad, porque es un privilegio poder llegar, para que uno pueda llegar a ser escritor en Nicaragua, tuvo que haber pasado un montón de filtros, primero haber tenido acceso a la educación, ¿verdad? No ser de una comunidad rural como la enorme mayoría del país, que es un gasto enorme muchas veces, que el solo gasto de mandar a los hijos a la escuela desayunados y que tengan para el pasaje del bus y tengan para los materiales escolares, ya eso es para la enorme mayoría de un gran sector de Nicaragua una limitante. Aprender a leer simplemente, ¿no? Luego, pues por supuesto que tener acceso, no tener que empezar a trabajar desde los 12, 13 años, como la mayoría, muchísimos niños en Nicaragua, ¿verdad? Tener acceso a tiempo libre para poder leer, para poder consumir cultura, arte, tener pues, capacidad mínima de consumo, porque aquí los libros son un artículo de lujo definitivamente, ¿verdad? En Nicaragua por el precio que tienen y por los ingresos. Entonces yo creo que hay una gran responsabilidad en la escritura, y para mí, por ejemplo, ¿cómo siento yo esas responsabilidades? Pues tratando de un poco contrarrestar esas limitantes. Una cosa que a mí me ha encantado, por ejemplo, que es otra forma de colectivización de la escritura, es dar cursos de escritura, talleres de escritura con niños en zonas rurales, zonas de posguerra, sobre todo en el norte, en Nicaragua. Me tocó una experiencia maravillosa en el macizo de Peñas Blancas, que eso es en la zona del Cuá, ¿no? De las famosas mujeres del Cuá, de la Dalia, el Tuma, Nueva Segovia también, el norte de Jinotega, las montañas del norte, que fueron los escenarios de las guerras aquí, que además, bueno, tienen un gran contraste que a mí me parece maravilloso estéticamente, bueno, no maravilloso, ¿verdad? Pero fueron escenarios de guerras tan violentas, de masacres, de todo, pero son unos paisajes tan bellos, son los paisajes más bellos. Es la nebliselva montañosa de Nicaragua en el norte. Son unas zonas de una belleza. Entonces ese contraste entre la belleza natural, ¿no? y la sangre corriendo por los ríos, los muertos siendo lanzados por los helicópteros, y cómo ahora se explota desde el ecoturismo, ¿no? Desde el ecoturismo New Age. Todas esas interrelaciones a mí me parecen interesantísimas, ¿no? Cómo desde el presente y la colectividad están todos esos vestigios del pasado y cómo interactúan, ¿verdad? Precisamente el cuento que menciona Alan, Cuento de Camino, es una idea de cómo este grupo de chavalos hedonistas que andan con los cheles, con los europeos mochileros, ¿verdad? En la Laguna de Apoyo, que es un sitio turístico, que también fue un escenario de la guerra. En la Laguna de Apoyo hay miles de cadáveres desaparecidos, ¿verdad? De diferentes épocas en Nicaragua, incluso precolombinos, era un sitio de sacrificio. Entonces, cómo de pronto este mundo, ¿verdad? Neoliberal, global, de la movilidad del primer mundo hacia estas periferias, ¿verdad? De pronto entran en contacto con estas historias que están ahí. Todavía esa gente vivió esto, ¿verdad? Sufrió esto directamente. Entonces, trabajar en el norte con niños, en esas zonas rurales, con niños además donde la violencia de género, la violencia familiar, la violencia hacia la niñez, sobre todo. Yo creo que incluso la violencia hacia la niñez en Nicaragua es mucho más generalizada que otros tipos de violencia de los que se habla mucho más. Y a mí la violencia, y a mí la niñez en general me provoca mucha empatía, ¿verdad? Entonces, yo he tenido la experiencia de que en esta zona donde además no hay nada, es decir, no hay nada, los niños no pueden hacer nada en su tiempo libre más que cargar sacos de café, ¿verdad? Ir a cortar, empiezan a trabajar como desde los 6 años, ¿verdad? En el campo. Sufren muchísima violencia, es decir, niños en las escuelas, en los proyectos donde estaba trabajando, era un cuadro muy común, era que
sufrían de afasia o no podían hablar por las palizas que le dieron los padres. Una cosa clásica ahí es que a los niños los golpean con rajas de leña, ¿verdad? Los padres desde muy pequeños, el hombre en la casa es la única autoridad con voz, es la única persona con voz, la mujer no habla, el niño no habla. Entonces, darle una herramienta como la escritura a través de las escuelas primarias que han ido surgiendo, ¿verdad? En esa zona, a los niños es maravilloso, porque cómo lo aprecian, cómo empiezan desde el primer momento a desahogar sus traumas en ese proceso, hablar de la violencia, hablar de los temas incluso ambientales, ¿no? Un niño que escribió un cuento de que su maestra agarró un montón de pájaros, les amarró un mecate y se fue a la luna porque descubrió que había hielo en la luna porque en la comunidad ya no había agua en los ríos, ¿verdad? Cosas así, es decir, unas cosas geniales. Entonces, para mí esa es una forma de colectivización muchísimo más valiosa que a través de las industrias, que a través de las academias, que a través de los shows literarios, de las conferencias, ¿no? Y los conversatorios. También tuve la oportunidad de trabajar en una zona que está muy desertificada aquí con muchos problemas de agua, que es increíble. Es una comunidad que está a 20 minutos de Managua y no tienen acceso a agua. Y que además están colocados en una propiedad que fue finca de Somoza, que se llama Santa Julia, que luego se estatizó durante la revolución. Ahora la convirtieron en reserva, una de las personas más millonarias de Nicaragua, el dueño de Café Soluble, de los gente que ha hecho más estragos ambientalmente. El señor es un hippie millonario que compra reservas naturales, ¿verdad? Por un lado, y por el otro lado está depredando, ¿verdad? Entonces, son todos estos fenómenos, y entonces yo creo que esas formas de colectivización además son mucho más ricas para mi escritura, ¿verdad? Que irse a sentar ahí con otro escritor que anda diciendo lo que quiere oír Alfaguara, ¿verdad? Que anda con la agenda de Centroamérica Cuenta, que lo que es un enclave de la industria editorial aquí, que no sirve para nada más que hacer escalera de Sergio, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Entonces, para mí son eso, cuando hablo de colectivización es eso, ¿verdad? Entrar en contacto, yo creo, y a mí me gusta más eso, desde compartir la herramienta. Yo creo que el gran problema puede hablar el subalterno, ¿no? O el problema de la representación a través del testimonio, ¿no? Yo creo que Sergio o las personas que fueron, yo lo veo como una forma de extractivismo, porque ¿para dónde van esos testimonios? Van para las industrias, van para los señores blancos que leen en su casa, ¿verdad? Y se sienten intelectuales con su tacita de té, ¿verdad? Y se convierte en una mercancía que circula definitivamente como una mercancía, igual que un desodorante y cualquier otra, ¿verdad? Entonces, para mí, el testimonio debería ser dar la voz, darle herramientas, esas herramientas a las que nosotros, como escritores, no queremos no ir a robarse la voz, ¿verdad? Sino enseñémosle a escribir a esa gente, si les interesa escribir, o enseñémosles otras formas de expresión, el teatro, la música, la danza, es decir, démosles las herramientas. Y lo podemos hacer y es súper sencillo, y esa gente está súper abierta, es decir, se siente una recepción además mucho más genuina, lo aprecian mucho más, que a mí también me ha tocado que ir a dar un curso de escritura, un taller de escritura a un colegio privado de Managua, ¿verdad? Con todos los niños de colegio privado, y por favor, pues, o sea, qué terrible, pues, o sea, tenés que competir con la tablet, con las pendejadas, ¿verdad? Con etcétera. Mientras que allá está tan necesario, sí, y no tienen acceso entonces a los libros, ¿no? También igual ahí aproveché para hacer una campaña de donación de libros infantiles para la escuela y cosas. ¿Cómo aprecian un libro esos niños? Entonces, y eso tiene mucho que ver, ya voy a ir después cuando hable de los Leliet, ¿verdad? La parte biográfica. Mi papá por muchos años, mi hermanito menor, fue un proyecto en el que trabajó mi papá que se llamaba Fundación Libros para Niños, en el cual él entregó la vida, el alma y el corazón, y fue su militancia, ¿verdad? Hasta que murió. Y precisamente se trataba de hacer una red de bibliotecas comunitarias, proyectos de lectura en zonas rurales de Nicaragua. Luego se expandió a Centroamérica, luego se convirtió en un fondo editorial que publicó libros infantiles, que eso nunca existía aquí. Entonces ahí tengo toda esa influencia, obviamente. Entonces, de eso me refiero a colectivización. Mi proceso de escritura, yo escribo a mano primero. Escribo a mano y guardo. Tengo cajas y cajas y cajas. Yo tengo cada cuaderno, cada libreta que yo he ido escribiendo, cada hojita, las tengo metidas en cajas de notas que de pronto miro, de pronto no miro. Hay unas que están ahí, ¿verdad? Es mi tesoro, con saber que están ahí para mí es suficiente. Hay otras que de pronto recupero a los años, ¿verdad? Y digo, bueno, espérate, ahorita esta idea que de pronto me anda resonando aquí, algo tiene que ver con aquella idea de hace como 4 años, ¿verdad? Y voy al archivo y saco, ¿verdad? Y algo tomo de ahí. Pero sí, definitivamente yo empiezo a mano, pero no a escribir, yo esquematizo mucho. Y probablemente tiene que ver con la formación de pintor. Yo hago esquemas, no sé, dibujo, formas, déjenme ver si tengo algo que hacer. Yo hago diferentes esquemas de escritura. Para estructurar, sobre todo, yo lo primero que consigo es la estructura, ¿verdad? Para mí la parte estructural, porque normalmente para mí surgen como pequeños chispazos, tal vez de un personaje, de una voz, ¿verdad? De una imagen, de un contexto. Entonces, para lograr desarrollar eso, saber qué hay alrededor, yo trato de desarrollar la estructura del relato, ¿verdad? Más o menos, por ahí empiezo. Por ejemplo,
No sé si se más o menos mira ahí, pues es como un esquema de estructura, ¿verdad? De diferentes, de un relato que tenía una estructura así como de cajas chinas, ¿verdad? Aquí tengo otro, ¿verdad? Como voy yo esquematizando mis cosas, ¿verdad? Este es un cuento bueno, este es del cuento, miren, estoy viendo, un cuento que le compartía, si quieren les puedo pasar una foto de esto, porque le compartía a Carmen un cuento inédito, que esta es la concepción. Entonces, por así empieza, ¿no? Aquí básicamente lo que hay son puntos de la trama, ¿no? En las que yo voy, niñez en un campamento contra, en una aldea arrasada, aprende a leer, en ese campamento, recibe entrenamiento militar, ¿verdad? Entonces ahí va, ¿verdad? Los giros, los diferentes puntos del relato. Luego de esto, cuando ya estoy más o menos conforme con esto, yo ya tengo, pues, sé que no me voy a perder, porque yo la verdad, esto me evita bloquearme. Yo eso lo digo en mis cursos, ¿no? El famoso bloqueo del escritor, pues, yo creo que simplemente es un eufemismo para falta de planteamiento y preparación del relato, pues, previa, ¿no? Yo lo miro como un proceso audiovisual. Aquí tenés que preproducir, producir y postproducir, ¿verdad? Entonces la postproducción es muy importante, creo, la preproducción es muy importante, ¿verdad? En este proceso. Y esto me ayuda, pues, a mí, a la fluidez de la escritura, porque yo sé que si ya resolví esos temas estructurales y ese, digamos, recorrido del relato, yo no voy a tener en el momento de la escritura mayores pegones, entonces seguramente van a surgir otras cosas. La mente está como más libre, ¿no? Está más holgada cuando ya sabes por dónde va, que tener que ir desentrañando el relato en el momento. Entonces, para mí por ahí empieza. Yo por eso digo, la parte más difícil es esta, la parte más fácil es redactarlo. Ya cuando esto está hecho, pues uno empieza a redactar. Ahí para mí el principio son dos, ¿no? Por un lado, el montaje, ¿verdad? Hablando igual cinematográficamente de las escenas, de las secuencias, ¿no? Eso tiene que ver ya con la estructuración, pero ya darle como la tónica y la estética a cada escena, ¿no? Y a la imagen nuclear de esa escena. Yo creo que tengo una tendencia a cada escena que tenga como un punchline o una cierta imagen nuclear alrededor de la cual van orbitando, y luego como esas escenas se pueden encadenar en secuencias, ¿verdad? Y ahí sí yo creo que de algún modo, en algún nivel de la conciencia, está la intención de un relato, digamos, sobre la historia, sobre la política del país, sobre eso, pero no es tan preponderante. Mi intención en ese momento es la estética, y es muy fonética hasta cierto punto. Para mí el sonido, la musicalidad, el lenguaje es muy importante, el ritmo, la prosodia, ¿no? Entonces, para mí, pues, es muy importante eso, las comas, los puntos. Eso tiene mucho que ver con el ritmo, ¿no? Los síncopes de las oraciones. Son cosas que a mí es lo que más me preocupa en ese momento. Y también en la corrección. Yo lo que hago cuando termino un relato, lo leo en voz alta, me grabo y lo escucho después, ¿verdad? Porque para mí la parte oral y la parte fonética, la parte prosódica del relato es importantísima. También para mí es muy importante que el relato sea una experiencia. O sea, para mí cuando lo escribo es una experiencia. Cuando yo leo, más que una construcción racional, ¿verdad? Es una experiencia que yo la vivo como cuando miro una película, como cuando leo un relato, yo también lo vivo, es una experiencia, yo me meto, ¿no? Es algo como que te altera la conciencia, la lectura te altera, es un estado alterado de conciencia, y la escritura lo es más aún. Entonces, cuando yo siento que yo experimenté ese relato, ¿verdad? A nivel emocional, a nivel fonético, a nivel prosódico, a nivel estructural, a nivel visual, para mí es muy importante que yo lo pueda ver el relato, que yo pueda ver las escenas, ¿verdad? Ya cuando siento que está ahí, pues ahí lo dejo y lo dejo reposar. Y como te digo, lo dejo reposar a veces un mes, 2 meses, 5 años. Y entonces más o menos así es mi proceso, y me encanta corregir. Eso me encanta corregir, me gusta mucho, lo disfruto. Es como una forma de meditación, creo yo, para mí ponerme a corregir, o una forma de relajarme, ¿no? Por eso me gusta editar mucho, me gusta corregir textos. Yo cuando doy cursos de escritura, además de las sesiones grupales, me gusta tener al menos 2 sesiones individuales con cada participante donde les corrijo los textos ya, ¿verdad? Directamente, y los discutimos, la parte de la corrección, porque creo que es muy importante, ¿no? Entonces, eso sobre mi proceso. Ahora sobre las correcciones, bueno, eso yo creo que más o menos ahí te doy, ¿no? Yo saco muchísimo. Un relato que en su primera versión tenía 30 páginas, probablemente va a quedar como en 12 o como en 15, ¿verdad? Yo después ahí, yo sí creo que esto es también como un poco como la escultura, como el tallar en piedra, ¿no? Uno va sacando, va sacando, va sacando, va sacando, va sacando hasta que queda la imagen, y luego uno pues ya da el acabado fino, ¿verdad? Ahora,
el proceso de escritura, en la corrección. Lo otro que me mencionabas eran los subsidios y las industrias, ¿verdad? Aquí en el país. Yo lo que creo, para más o menos, así, pues muy en términos generales, este es un tema muy complejo. Yo creo que todos estos temas dan para puff, ¿verdad? Pero yo lo que creo es que nos ha hecho un gran mal y obviamente exceso de todo perjudicial, ¿verdad? Si fuera aquí solo la industria, seguramente me estaría quejando yo también que solo las industrias, ¿verdad? Y la neoliberalización de la escritura. Uno lo siente eso porque es a donde quiere llegar uno, ¿verdad? Como escritor profesional, uno quisiera que lo distribuyera a Alfaguara, que le diera un contratito, que uno pueda renunciar de su trabajo un año tranquilo y dedicarse a escribir divino, ¿verdad? Uno quisiera todas esas cosas, que lo lleven de gira, que etcétera, etcétera, pero uno se llega y se da cuenta, como me dijeron en ese último Centroamérica Cuenta, y fue de las cosas que me hicieron a mí un poco así, me dicen, mira Luis, y no tenés una novela negra, no puedes hacer como novela negra esa novela que vamos a publicar y así te podemos llevar a la FIL de Guadalajara. Y yo como que lo pensé todavía, ¿de dónde puta le saco esta novela para que sea negra? Y después me dije, espérate, si yo no soy costurera, que me están mandando a hacer a mí, dando a hacer, meterle aquí, sacarle aquí, es decir, eso, ese tipo de cosas de las industrias, obviamente. Pero por otro lado, los subsidios, yo creo que dos cosas. Por un lado, la cooperación también impone sus temas, impone sus líneas, impone sus ejes temáticos. Tienen sus mecanismos de neocolonialismo, ¿verdad? Yo que he trabajado con ellos lo sé perfectamente. Cada agencia de cooperación de cada país, obviamente, responde a sus políticas internacionales, a su forma, a su visión ideológica interna, a su constitución, ¿verdad? Y a sus objetivos geopolíticos. Entonces, no están de buena gente poniéndonos reales aquí, ¿verdad? Para la gestión. Entonces, por supuesto que hay cosas que definitivamente deforman. Por un lado, pues que la cooperación española, por ejemplo, dar un ejemplo particular, hubo un encuentro donde querían visibilizar a los poetas del 2000, a los escritores del 2000 en Nicaragua, de la generación del 2000 al 2010. Hicieron una serie de conversatorios una vez a la semana. Entonces, lo que te pedían era que tenías que hablar de un escritor español que te haya influido en tu obra. Yo, puta, ¿de quién hablo? Debe ser, a mí ningún español me ha influido. Nunca me he ido por ahí. Me puse a pensar, ¿quién? Hablé de Goya al final, ¿verdad? Porque él es del pintor, porque me influyó también, pues, de algún modo. Pero ese tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? Ese tipo de imposiciones. Y en un país donde no hay mecanismos de resistencia culturales para contrarrestar eso, y sobre todo cuando son tan bien recibidos esos fondos, ¿verdad? Por toda la comunidad intelectual y artística, y de forma tan así, con tanta pleitesía y con tanto agradecimiento, pues eso definitivamente deforma. Y por otro lado tenemos, yo como escritor siento que si aquí hubiesen mercados editoriales o mercados literarios y competencia, y esto, aquí soy abogado del diablo, y como les digo, esto es por exceso de subsidios, esto no es mi posición en general, pero en el término yo creo que hasta cierto punto la competencia o el tener acceso a eso tiene un efecto en la calidad. Es decir, no es lo mismo saber que tu libro está subsidiado y que te van a publicar simplemente porque tienen que llenar la cuota de los 16 libros que le dijeron a los donantes que iban a publicar ese año, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó muchísimas veces, publicaron libros muy malos o muy irresponsables. Entonces no hay como que ese énfasis en la calidad, sino simplemente en eso, pues es una cuestión casi que más cuantitativa. Entonces yo siento que tanto para las editoriales, esto no permitió que surgieran editoriales, no permitió que surgieran mercados de libros con lectores en Nicaragua, ¿verdad? Porque al final, pues una empresa, a diferencia de una ONG, tiene que invertir en un autor, en una obra, y necesita generar un retorno y está obligada a promover a ese autor, a visibilizarlo, ¿verdad? Etcétera, a distribuirlo. Entonces, pues obviamente eso va creando también una comunidad de lectores. Lamentablemente estamos en el estadio civilizatorio en el que estamos del neoliberalismo, ¿verdad? Yo creo que para poder pensar alternativas, primero hay que tener, ¿no?, la hegemonía contra la cual reaccionar, y aquí no hemos llegado ni siquiera a eso. Entonces yo creo que un poquito en ese sentido, ¿verdad? El tema de los subsidios. También es Gracias, muy Luis. difícil la autogestión. Disculpa, te interrumpo. Sí, Respira un poco, tómese agüita. Tenemos que ir cerrando, Luis, porque nosotros tenemos más o menos el horario de cierre como a las 9:30. Okay. Entonces, yo creo que las participaciones, las preguntas fueron importantes, no para responderlas, para también nosotros seguir conversando y meditando sobre todos esos temas que son importantes para nosotros del Istmo. Y antes de te dar la palabra para concluir, quiero enfatizar la invitación, especialmente a sus invitados, Luis, que veo aquí Eliette, Francisco,
que sigan con nosotros en la red de Oísmo, porque tenemos representantes de todos los países de Centroamérica, pero mucho más gente que vive fuera de Centroamérica. Entonces, esta participación desde nuestras geografías locales es muy importante para nosotros. Y entonces, se quiere cerrar, Luis, su habla y desde luego muy, pero muy agradecidos con usted, con su presencia y con toda su currículo, historia de vida que acaba de compartir con nosotros. Claro, no, muchísimas gracias. Ya, pues rapidito, en 5 minutos para cerrar. Eliet, yo también tengo un diagnóstico pues, de bipolaridad, ¿verdad? He invertido mucho tiempo en terapia, pues ya que me pregunté de la gestión personal, y yo siento que mi escritura definitivamente ha sido el núcleo que me ha salvado de esto, ¿no? Yo pues definitivamente la otra parte de mi escritura es un proceso de construcción, reconstrucción interna, ¿no? Al final aquí los hombres en este país venimos de culturas muy nocivas, además, muy poco pensadas, entonces yo creo que además pues tenemos una gran responsabilidad adicional, ¿no? De pensar nuestras masculinidades, nuestras conductas, nuestras formas de relacionarnos. Y en la historia nacional, que ya es el tema que no logré llegar, ¿verdad? Para ponerlo rápido, una cosa que marcó a mi familia fue el asesinato de mi abuelo. Mi abuelo está en el libro, lo van a ver en el último relato. Somoza personalmente, después de que se reveló, él era un guardia de la Guardia Nacional bueno, estuvo con Arbenz, estuvo con Arevalo en Guatemala y todo, estuvo en la Legión del Caribe y todo un rollo centroamericanista ahí, pero él fue asesinado en el 54, torturado y desaparecido. Entonces eso fue un trauma nuclear en mi familia, eso afectó muchísimo a mi papá, a uno de sus hermanos se volvió boina verde en el ejército gringo, después se dio de baja, también está en el libro, vino a Nicaragua al ejército, fue desaparecido igual que su padre usando el seudónimo de su padre. Eso fue un trauma. Yo nací 2 años después de que este hermano de mi papá murió y 2 años después de que mi mamá perdió a un hijo también, de 3 años, que ella tenía 3 años, mi hermano Mike, que hubiera sido mi hermano mayor. Entonces, y en el mismo año en que ellos se volvieron disidentes y estábamos en una pobreza extrema porque ellos eran cuadros del Viceministerio de Educación de Adultos, ellos venían de toda la línea de Pablo Freire y de la educación popular, ¿verdad? Entonces en ese tiempo se volvieron como campesinos, ¿verdad? Un amigo les hizo un préstamo, compraron tierra, vivíamos una finquita, y los primeros relatos que yo escuché fueron de mi padre, de la tortura de mi abuelo. Terrible, fue muy mal hecho, ¿verdad? Creo yo, pero muy gráficos. La violencia es de las primeras cosas que yo tengo conciencia, es el relato de la violencia, de cómo castraron a mi abuelo, cómo le cortaron la lengua, cómo le arrancaron las uñas, cómo desaparecieron el cuerpo, y cómo mi papá nunca tuvo un padre, y yo sí tenía la suerte de tener uno, ¿verdad? Por supuesto, era una persona que estaba muy lastimada en ese tiempo. Mi padre después en esos años tuvo un problema de adicción al crack también cuando empezó a venir. Entonces lo que quiero decir es como todo esto viene y me encantó. Solo quiero mencionar algo que Carmen menciona en uno de sus libros. Perdón, no es Carmen, perdón, es Pilar, en el ensayo sobre el camino del héroe. En un momento Pilar dice algo que es muy bello y lo agradezco muchísimo, que es algo así como que señalar el origen desde la escritura, el origen de la debacle, el origen de la catástrofe, y asegurarnos desde ahí que esto ya no va a ser dar un corte, hacer un corte, parar, ¿no? Porque al final estos son un montón de secuencias traumáticas irracionales que se vienen repitiendo, que vienen creando patrones en las familias, en las comunidades, en el país. Y entonces para mí, pues, sí es muy importante eso, por eso mi escritura mira hacia atrás siempre, por eso mi escritura mira hacia la familia. Y yo creo que un tema central son las masculinidades, porque al final los héroes, los sacrificios heroicos, estos voluntarismos, además de no pensar ni siquiera me voy a ir a matar, voy a dejar 4 hijos muertos, 4 hijos huérfanos con una mujer, mi esposa, mi abuela, cuando mi abuela es la verdadera héroe. Cuando mi abuelo lo matan y lo asesinan, mi abuela tiene que quedar viviendo en el somocismo con 4 hijos huérfanos, asediada, ¿verdad? De la viuda del hombre que quiso matar a Somoza, y aún así ella tuvo el valor de escribir una carta para una comisión de la OEA que llegó en el 60 denunciando letra por letra todo lo que ocurrió, ¿verdad? Y fue el criar a 4 hijos en esa sociedad es de un heroísmo, creo yo, increíble, ¿no? Entonces, para mí es muy importante hacer un poco más ese giro, ¿no? Hacia los heroísmos. La masculinidad para mí es muy importante también entenderla por eso, porque tiene que ver de casi que cualquier forma de violencia en la que uno estudia en Nicaragua, vamos a aterrizar en eso, ¿no? Entonces, yo por eso aprecio muchísimo y admiro muchísimo a un autor nicaragüense, un académico nicaragüense, Juan Pablo Gómez. Él es de los discípulos de Ileana Rodríguez en el Inca, y tiene un libro que se llama Autoridad, Cuerpo, Nación, que es un análisis de la forma
de masculinidad y también del fascismo reaccionario de la vanguardia y las formas de masculinidad en esas épocas y los núcleos de esas masculinidades en Nicaragua, que yo creo que son muy importantes que todos leamos, y por ahí pues un poco para responderle a Eliet, y sí, mucha terapia, mucho autoconocimiento, mucha meditación, yoga, correr, hacer ejercicio, comer sano, dormir bien, sí, todo eso. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo, la verdad, por el espacio y por la plática, y a la orden para que sigamos platicando. Gracias, Luis. Gracias por ese viaje hacia nuestra querida Nicaragua, nuestra bella y triste y dolida Nicaragua también, a través de sus palabras, a través de sus escritos. Gracias a Eliette y los compañeros de Nicaragua que se hacen aquí presentes. Y siempre estamos con la mirada fija en ustedes y todos esos procesos que nos interesa mucho acompañar y comprenderlos de cierta manera también. Bueno, Denia, no sé si quieres hablar algo para cerrar o no, o estamos bien. No, Gracias, Andrés. agradecer, Luis, la pasión, el entusiasmo, nos transmite una mirada de Centroamérica desde múltiples lugares, así íntimos también, es decir, le pone otro matiz interesantísimo a este seminario, ¿no? Desde otras racionalidades, diría yo, y me encantó. Y invitarles a que nos acompañen, y nada más decirles que sí, con Juan Pablo intentamos una vez hacer algo que no nos salió muy bien sobre Nicaragua, pero excelente escritor, investigador también. Yo lo aprecio muchísimo. Y bueno, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, y nos veríamos, no sé, en el próximo seminario, que ya no sé de qué temática es. Sí, es el primero viernes de octubre. Primero viernes de octubre, ahí estamos de vuelta. Si todo sale bien, yo les invito, mando la invitación de nuevo a todos esos que se inscribieron en el formulario también para tener presente. Entonces, damos por concluido este espacio, agradeciendo de corazón a todas las personas, a Andrés y a todas las personas aquí presentes. Feliz día, feliz semana, feliz mes de septiembre para todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Un gusto. Gracias.